meditación de esta mañana, hermanos, tiene como propósito el que tú y yo veamos la importancia de tener encuentros con Jesús, de tener un encuentro personal con Jesús. Es nuestro privilegio el así hacerlo cuando estamos en el templo, pero puede ser en cualquier otro lugar. De hecho, cuando tú y yo leemos la Biblia sobre esas conversaciones que tuvo Jesús con la gente, la mayoría de sus encuentros, hermanos, fue en lugares públicos. No fue en la sinagoga necesariamente, y en el templo pocas veces el Señor fue al templo, no por otra razón, sino porque Él tenía una misión que realizar. Y la misión era estar no en el edificio, pero estar entre la gente. De manera que una y otra vez vemos que cuando los evangelios dicen que Jesús se encontró con la gente, fue en una plaza, a la orilla de un río o sencillamente en el camino, como es el caso del pasaje que vamos a meditar hoy. Así es que, mi hermano, en el lugar donde tú estés, y si es aquí en el templo, mucho mejor, en nuestro camino diario, tenemos el privilegio de encontrarnos siempre con Jesús. Recuerda que su promesa fue y sigue siendo efectiva. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hagamos de esta meditación un encuentro con Jesús que sea efectivo, que nos traiga una bendición. Jesús se encontró con mucha gente, en lo individual como también en lo colectivo. ¿Te acuerdas del encuentro de Jesús con Nicodemo? Fue de noche, fue en una casa. ¿Te acuerdas del encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Era de día, era en el camino con rumbo a Samaria. Así uno y otro encuentro tiene su valor en la Escritura. Jesús lo hizo de esta manera porque estaba instruyendo a sus discípulos, porque quería que sus discípulos, nosotros, aprendiéramos qué es lo que Él quiere que hagamos también en lo personal o como iglesia. Hermanos, el encuentro que vamos a compartir hoy es muy significativo. Tú lo puedes leer en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. ¿De qué nos habla esta historia? Bueno, nos habla del encuentro de dos grupos que venían de un lugar totalmente diferente, pero que en un punto determinado se encontraron. Dos peregrinaciones. Jesús con sus discípulos venían de la ciudad de Capernaum. ¿Qué había acontecido allí en Capernaum el día anterior? Bueno, andando Jesús allí predicando y enseñando, alguien le habló y le dijo, aquí hay un siervo de un centurión que pide que por favor ores por uno de sus siervos porque está muy enfermo. Pero no tienes que ir a la casa si no puedes o estás ocupado. Con tan solo que tú digas la palabra, con tan solo que tú envíes la bendición, eso es lo que yo creo. Por favor, pídanle a Jesús por él. Tú y yo sabemos que aquel siervo del centurión fue sanado y mucha gente se admiraba del poder y la gracia de Jesús. Eso fue el día anterior al encuentro que vamos a compartir. Salieron de Capernaum con el rumbo de la ciudad de Naín. Sin embargo, al llegar o al estar por entrar a la ciudad de Naín, venía otra peregrinación. Venía, pero con un rumbo totalmente diferente. Mientras Jesús con sus discípulos venían con gozo, disfrutando la bendición, habían visto la sanidad o escuchado de la sanidad del siervo del centurión. Este otro grupo era un sepelio, llevaban a un difunto para enterrarlo
en el cementerio. Y es interesante que Lucas nos da algunos detalles porque nos ayuda a mejor entender lo que es el amor de Dios. ¿Por qué Naín? Es decir, ¿por qué ir a esa ciudad? ¿Por qué hablar, en este caso, con una viuda? Tú dirás, bueno, pues, ¿qué hay de raro en ello? Hermanos, Naín era un pueblo pequeño. Estaba aproximadamente como a unas 20 millas de Capernaum. Era un pueblo pequeño. Ahí no había personas con negocios establecidos necesariamente, sino dependían de la economía de otras ciudades y otros pueblos. Ir a Naín en el tiempo de Jesús era ir de paso para llegar a otra ciudad. Quien viene de Reynosa, del lado de México, para la ciudad de McAllen, pues la ciudad de paso es Hidalgo. No es necesariamente porque quieran llegar a Hidalgo, pero les queda en el camino. Pero el fin es ir a McAllen para atender negocios o la razón que sea. Bueno, Naín era una ciudad de paso. Por ahí iba a ir Jesús. Era una ciudad sin importancia. Sin embargo, quisiera que usted pensara en esto. ¿Por qué Naín? Porque no hay ciudad pequeña o grande que no pueda ser cubierta con el amor de Dios. No hay familia, no hay pueblo tan grande y tan rico o tan pequeño y tan pobre que Jesús no ponga sus ojos sobre ellos. ¿Por qué Naín? Porque la gracia de Dios, allí no importan ni lugares ni personas. ¿Por qué a una viuda? Y dice, ¿y por qué resalta el hecho de la viudez de ella? Bueno, lo dice el Evangelio. Pero tú y yo sabemos que en escalafón es la palabra, en la forma social como ellos se manifestaban, una mujer quien le dignificaba su vida era el esposo. Esta mujer era viuda y por razón de la cultura judía ya la veían de cierta manera. Y esta mujer, no solamente por el hecho de ser mujer, pero por haber perdido a su marido, todavía estaba más bajo en el escalafón. Cualquier judío se sentía en libertad de poder decirle, de poder hacer o deshacer. Vivían tiempos muy difíciles en aquel entonces. Quizá alguien le hubiera dicho a Jesús, Jesús, hay otras gentes más importantes acá en Naín. Aquí se trata de un sepelio, te vas a contaminar. Sácale la vuelta y vete y atiende a aquellas personas que pues nos pueden dar mejores resultados en el reino. ¿Por qué una viuda? ¿Por qué Naín? Porque el amor de Jesús para él no importan ni los lugares ni las personas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? A diario estamos en contacto con personas diferentes y tendemos a hacer diferencia entre quién es, cómo voy a tratarla o tratarlo. Jesús no hizo eso. Jesús trató por igual a un Nicodemo, que era una persona muy capaz, prominente allí en Jerusalén, que tenía su negocio, que era parte del Sanedrín, lo trató por igual que trató a María Magdalena, que trató a cualquier otra persona. Mientras nosotros los seres humanos hacemos diferencias, Jesús quiso enseñarles a sus discípulos una lección. La gracia de Dios es para todos. Pablo lo entendió bien y por eso es que en su carta a los Gálatas, ¿te acuerdas de ese pasaje? A los Gálatas él les escribe algo. Los judíos tenían por costumbre, los varones, y está en el Torá, en el libro judío, orar diciendo, te doy gracias, Señor, porque soy hombre y no mujer. Te doy gracias, Señor, porque soy libre y no esclavo. Te doy gracias, Señor, porque soy judío y no gentil. Jesús vino a cambiar
la mentalidad. Y Pablo tomó este mensaje. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Escribió a los Gálatas y dijo, para Jesús no hay ni varón ni mujer. Para Jesús no hay esclavo ni libre. Para Jesús no hay judío o gentil. Para que entiendan mejor la palabra gentil en la Biblia, y con respeto lo digo, hay una palabra en español que se usaba antes quizá, gentuche. ¿Lo habrá oído en algún? Gentuche. Para Jesús no hay judío ni gentil. Lo leemos en la Biblia y en el español tiene esa connotación de prejuicio contra alguien que para ti parece un ser inferior. ¿Por qué Naín? ¿Por qué la viuda? Porque para Jesús en sus encuentros con la gente, ahí no hay diferencia de quién seas, cuánto tengas, qué idioma tengas, qué cultura tengas. Y aquí, mis hermanos, empieza la enseñanza de este diálogo. Se encuentran las dos procesiones. Ve Jesús que viene un sepelio en camino, van a enterrar al hijo de una viuda y cuando se encuentran hay varias cosas que hacemos notar de esta historia. Dice que Jesús se detuvo, miró a la mujer y le dijo, no llores. Y mientras Jesús le hablaba en forma personal, tocó el féretro. Y una vez que Jesús hizo lo propio, la Escritura nos dice, y yo lo creo, aquella persona volvió a la vida. La gente de alrededor se admiró por lo que estaba experimentando en aquella hora y empezó a decir, este debe ser el Hijo de Dios, el Mesías, mire el poder que él tiene. Esa es la historia de dos encuentros que tienen una enseñanza para ti y para mí. La primera enseñanza es que el encuentro de Jesús con aquella dama que en su dolor iba a enterrar a su único hijo, el encuentro no fue por casualidad, hermanos, o por coincidencia, fue por providencia. Déjame explicarte las dos palabras. Vas al médico y resulta que te habían dicho que no iba a estar el médico y pues no sabía si cambiar la cita o no, pero fuiste, te atendió alguien, pero al salir resulta que iba llegando el médico y tuviste oportunidad de hablar con él y dices tú, por casualidad iba llegando el médico, por casualidad me encontré a tal persona. Mis hermanos, los encuentros de Jesús no fueron por casualidad. Los encuentros de Jesús con la gente fueron providenciales. ¿Qué quiere decir providencia? Providencia quiere decir que Dios provee, se encuentra contigo en el momento oportuno porque te quiere dar su bendición. ¿Qué me enseña este encuentro? No fue por casualidad o por coincidencia, fue porque en la providencia de Dios estaba que pudieran reunirse porque Jesús tenía algo que hacer con aquella persona, tenía propósitos de vida y porque quería enseñarles algo a sus discípulos. Así es que lo primero que vamos a hacer en esta mañana es decir, Señor, gracias porque los encuentros que yo pueda tener contigo no son por coincidencia, porque pasó tal o cual cosa, son por tu providencia. Repítalo conmigo. El encuentro no fue por coincidencia, sino por providencia. Llévatelo como enseñanza. Dios va a proveer en el momento oportuno y se va a encontrar contigo en ese momento especial en el que tú necesitas guía, fortaleza. Eso es lo que yo veo como primera enseñanza en esta historia. Segundo, la palabra compasión. En cada encuentro que Jesús tuvo con la gente, se anota por ahí este verbo, esta palabra. Y Jesús tuvo compasión de aquella gente, de aquella viuda, de aquella circunstancia que él estaba viendo.
¿Qué quiere decir para ti la palabra compasión? La palabra compasión quiere decir que en tu ser interior sientes lo que la persona con la que te encuentras está experimentando. Tener compasión es hacer nuestro el dolor que tiene la persona. Aquellas personas que trabajan en lugares, en asilos, en lugares donde hay, en hospitales, donde hay más necesidad, estoy seguro que en alguna ocasión, si tú trabajas ahí, está aquí una hermana, no sé de alguien más de los que estamos aquí, que trabajan en estos centros, al ver la necesidad, tu corazón no es nada más tu inteligencia, no es nada más lo que técnicamente tienes que hacer, pero cuando hay verdadera compasión, es algo que sale de tu ser interior para bien de la otra persona. Esta es enseñanza, esta historia de este encuentro nos muestra que Jesús tuvo compasión. Y la compasión, mis hermanos, es visual. La compasión es verbal. La compasión es corporal. Déjame decirte lo que hizo Jesús. Jesús vio a la persona, habló con ella y le dijo, no llores. Tocó el féretro. Esa es la compasión que Jesús tiene con nosotros. Y es la misma compasión que tú y yo debemos demostrar con otras gentes cuando están pasando por un tiempo de dificultad. Vamos a un funeral y ahí vamos en la fila. Ay, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo? He oído al compadre que dice, bueno, le acompañan sus sentimientos por encimita. Eso no es compasión, eso es simpatía, nada más. Compasión es hacer un contacto verdadero con la persona, sintiendo su necesidad, y eso es lo que hizo Jesús, pues, en aquella ocasión. La compasión no es simpática, la compasión es empática. Empathy, para entendernos mejor. La empatía es un verdadero encuentro. Si tú lo tienes con tu hijo porque sabes que te quieres asegurar que te entienda, ahí va a haber empatía. Ahí no va a decir, ah, sí, mi hijito está bueno. Ya, la empatía es mucho más. Y este diálogo es lo que a mí me enseña. Tercera enseñanza, la compasión rompe las barreras sociales y religiosas. No tiene que ser igual que tú, ni hablar el mismo idioma que tú, no tiene que tener la misma nacionalidad que tú. La compasión de Jesús rompe con todas las barreras que socialmente nosotros creamos y nos distanciamos, pues, de la gente. Acuérdate que en la cultura judía, si tú estabas allí y tocabas el cuerpo inerte, el cuerpo, una persona muerta, o si tocabas a alguien que había estado en contacto con la persona muerta, quedabas contaminado y no podías ir a trabajar como el COVID. No podías ni ir a trabajar. Por eso es que los sacerdotes le sacaban la vuelta. ¿Por qué? Porque se quedaban sin trabajo 3, 4 semanas y no les pagaban. Le sacaban la vuelta. Jesús, en su compasión, rompió con las barreras sociales y religiosas de su tiempo. Jesús no podía hablar con una mujer sola. Era algo que no era bien visto para la comunidad judía de su tiempo. Por eso es que tuvo tantos problemas entre la gente. Yo encuentro en el modelo de Jesús que la verdadera compasión hace contacto visual, hace contacto verbal, y en este caso, tú vas a un hospital y ves una familia doliente, tú haces un contacto corporal porque de esta manera se transmite mejor la compasión que tú tengas. Eso es lo que yo aprendo en el ejemplo que estamos compartiendo de este encuentro de Jesús con la gente.
Una cuarta enseñanza: Jesús no llama a discípulos, a discípulos empáticos, no a discípulos simpáticos. Y espero que me estén entendiendo. No llama a discípulos simpáticos por encimita, todo lo que parece la mera verdad. Llama a discípulos compasivos. ¿Saben por qué? Porque la misión que nos dio como iglesia reclama la empatía, no la simpatía. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Que te vaya bien. Y pasa toda la santa semana. Y si de casualidad te lo llegas a encontrar, ahí sí es casualidad, vuelves a repetir el patrón. En Jesús no se da esto. Jesús llama discípulos como tú y como yo, que quiere que con compasión nos comuniquemos con la gente, porque esa es nuestra misión. Haz a un lado la simpatía. Sé un ser empático y de esta manera Dios te lo va a agradecer. Va a ser más significativo el encuentro que tú tengas con las personas. Y quinta enseñanza que yo recibo de este diálogo, de esta conversación: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Crees tú que en ese momento la mujer, aquella mujer viuda, llevaba alguna posibilidad de vida? Para ella ya todo se había acabado. No tenía más hijos, dice la Escritura, dice Lucas. Era su única esperanza. Era imposible ya hacer nada. Pero cuando se acercó Jesús, lo que para aquella mujer era imposible, para él sí fue posible. Así es que de este diálogo, mis hermanos, tenemos cosas que aprender. Dios quiere tener un encuentro personal como lo tuvo en aquella ocasión con aquella mujer viuda. ¿Cuál era la situación de ella? Un sepelio, la pérdida de un ser querido. Pero yo me pregunto, y aquí es donde viene el valor práctico de esta meditación, en donde quiero involucrarte a ti, a mí, a nosotros. Esta es otra historia que empezó en dolor, pero terminó en gozo, en victoria. Fíjate lo que hace un encuentro con Jesús. Mi pregunta para ti: ¿en cuál de las dos peregrinaciones transitas en este momento de tu vida? Razónalo tantito. No te pongas a la defensiva. Habla con tu ser interior y contesta. ¿En cuál de las dos peregrinaciones te encuentras hoy, en este momento de tu vida? ¿Hay alguna situación en el trabajo? ¿Hay alguna circunstancia en la familia, en tu salud, en tu persona, que sea urgente que atiendas como debes hacerlo? ¿En cuál de las dos peregrinaciones te encuentras? ¿Vas de la mano de Jesús celebrando la bendición, o vas acompañando a la mujer viuda? No necesariamente porque te vas a morir, pero sí que tienes que encontrarte con problemas muy serios que solo, mi hermano, no vas a poder resolver igual que si acompañas a Jesús. Un encuentro con Jesús puede cambiar la dirección de tu vida. Que esto no sea una prédica, que esto no sea, bueno, pues eso dice el pastor, pero tómalo de donde viene. No viene de esta cabeza ni de esta voz, viene de la palabra. Y te vuelvo a preguntar: ¿en cuál de las peregrinaciones transitas? Porque si eres honesto contigo mismo y necesitas tener un encuentro con Jesús, tenlo hoy. Decíamos al principio y lo cantamos después: Dios está aquí, ahora. Todo lo que tienes que hacer es reconocer la necesidad, mis hermanos, todos por igual.
Teníamos la misma necesidad. El llamado de Dios para nosotros en esta mañana. Aprovechemos este momento y en un minuto de oración, tú no tienes que decirlo si no quieres, pero tú en silencio dile: Señor, necesito encontrarme contigo. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia? Que tu semana que viene puede ser peor o mejor, dependiendo de tu encuentro con Jesús. ¿Quieres orar en silencio conmigo? Un minuto. Ten un encuentro personal y en un minuto preséntate tal cual eres. La gracia de Dios te va a tocar como tocó a aquella mujer viuda, le cambió la vida. Lo mismo puede hacer contigo, conmigo, hoy. ¿Quieres acompañarme en un minuto de oración personal? Vamos a hacerlo. Gracias, Señor, porque en este encuentro personal contigo nos podemos dar cuenta de que necesitamos ser perdonados, necesitamos ser restaurados, necesitamos vivir en paz. Concede, Señor, que lo que Jesús está ya empezando a hacer en la vida de cada uno de nosotros nos permita poder disfrutar de tu bendición a plenitud. Gracias por este ejemplo en la Biblia que nos muestra que nosotros, al igual que aquella mujer que iba con rumbo de un cementerio, puede cambiar de dirección y de la mano de Jesús, Señor, podemos esperar mejores días. Bendito seas, acepta la palabra que desde el ser interior cada uno de nosotros comparte conmigo. Míranos con misericordia, háblanos en nuestra necesidad, toca nuestra vida, Señor. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Termino la meditación sencillamente recordando las palabras de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Repítalo conmigo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cualesquiera que sea la razón de tus lágrimas exteriores o en tu interior, la promesa es que tú vas a recibir la compasión de Dios. Mis hermanos vía Zoom y por Facebook, que en un encuentro personal que usted pueda tener con el Señor, usted sea perdonado, usted sea restaurado, usted recobre la paz que todos necesitamos. Amén.